Bienvenidos y bienvenidas a todas las personas que se han inscrito a este webinario con Oscar Sánchez y Ana Canales de Sander Psicólogos, que nos van a ofrecer esta charla gratuita sobre la prevención del acoso escolar para presentar el programa que inicia en octubre con el mismo título. El programa formativo está dirigido a educadores, a psicólogos, y a todas las personas que tengan que ver con niños en casos, y el objetivo es esto, dotar de estrategias y habilidades clínicas para poder apoyar y resolver los casos de acoso escolar. Y tenemos aquí con nosotros al doctor Oscar Sánchez Hernández, es profesor asociado de psicología en la Universidad de Murcia. Es un psicólogo sanitario con más de 15 años de experiencia en la terapia. Es director de la clínica Sander Psicólogos, Bienestar y Ciencia. Es doctor europeo en psicología clínica y de la salud y ha tenido estancias de investigación en la Universidad de Warwick, en Gran Bretaña, Claremont, en Los Ángeles, y Vanderbilt, en Nashville, Estados Unidos, centradas en la investigación y la aplicación de intervenciones para la prevención de problemas emocionales y la promoción del bienestar en los jóvenes. Junto a Javier Méndez, creador del programa Sonrisa, Psicología basada en la evidencia, y ha colaborado con Robert Enright, que es doctor emérito, profesor de psicología de la Universidad de Wisconsin, en Madison, Wisconsin, y fundador del International Forgiveness Institute, en una línea de investigación aplicada sobre la terapia del perdón y la educación en el perdón. También he sido formado en Schema Therapy, en terapia de esquemas y en terapia para el trauma EMDR. Y también tenemos a Ana Canales García, psicóloga sanitaria, especialista en psicopatología, intervención clínica y salud. Es experta en psicología positiva aplicada por la Universidad Jaume I de Castellón. Es subdirectora de Sander Psicólogos, Bienestar y Ciencia, colaboradora honoraria de la Facultad de Psicología de la Universidad de Murcia. Perdón. Creadores ambos del programa Resiliencia y Bienestar para prevenir problemas emocionales y promocionar el bienestar ante la pandemia COVID-19. También han colaborado con el doctor Robert Enright en una nueva línea de investigación siempre aplicada a las terapias del perdón y la educación del perdón. También está formada en terapia de esquemas y en terapia para el trauma EMDR. Bienvenidos, Ana, bienvenidos, Oscar. Es un placer tenerles aquí con nosotros y este webinario quedará grabado. Se han inscrito cerca de 700 personas, aunque no todos suelen llegar a estas citas. Mucha gente manifiesta su interés y de nuestra parte les haremos llegar a todos la grabación. Antes de pasaros la palabra, quería comentar que entre las preguntas que han solicitado las personas que se han apuntado a esta llamada es: querrían aprender a fomentar el diálogo entre profesores y docentes. También las personas han manifestado su agradecimiento a ustedes dos por esta herramienta, por esta oportunidad de esta charla gratuita. Muchas personas que viven en sus familias el acoso escolar por sus hijos, sus sobrinos, sus nietos, pues están agradecidos. Quieren pues aprender técnicas y medidas para abordarlo y buscan proteger a sus niños. Quieren aprender las líneas de acción para proyectos escolares integrales comunitarios. Quieren trabajar con adolescentes. Espero que muchas personas tienen ganas de aprender más. ¿Qué van a aprender en el programa que inicia aquí en octubre? Así es que de esto va a tratar justamente esta charla. Y tienen dudas de por qué está en aumento el acoso escolar, si es que sí hay alguna respuesta.
¿Qué hay cuando el promotor del bullying es un docente o un directivo? Son preguntas muy, muy ricas. En fin, voy a pasarles todas estas preguntas que han llegado. Y también quieren ver la diferencia entre bullying y discriminación. Encima, es un temario muy rico, pero vamos a volver con lo que ustedes tienen para ofrecer y les cedo a ustedes la palabra y yo me pongo en silencio. Y bienvenidos, Oscar, bienvenida, Ana. Aquí es un placer estar con vosotros y queda todo para vosotros. Bienvenidos. Muchas gracias, Enrique Arellano. Es un placer, desde luego, compartir contigo, con el Instituto Cuatro Ciclos, y también sé que representas a la editorial Lesteria, por toda la formación que nos traes. Hemos sido alumnos tuyos también, Borges también respecto a la teoría polivagal. Y bueno, los libros de editorial Lesteria, pues, desde el cuerpo que lleva la cuenta, pues somos como fan, ¿no? de toda la formación que traes aquí también a España, ¿no? Que lo vemos muy rica. Pues, es un Muchas placer gracias, muchas gracias. contigo. Bueno, un poco me sumo a lo que ha comentado Óscar, ¿no? Es un placer estar aquí y, bueno, la invitación que nos propusiste para llevar a cabo este programa y, bueno, pues nos encanta saber que se han interesado tantas personas en esta temática, creo que ya es un dato importante. Entonces, bueno, pues esperamos que pueda ser un ambiente rico y sobre todo de aprendizaje y, por supuesto, todas esas preguntas, pues al final, si os parece, podemos ir plantear algunas ideas y otras que surjan. Muy bien, si os parece, Perfecto, adelante. Yo me vamos a empezar. silencio y seguimos. Ajá. Vamos a empezar un poquito con lo que tenemos, como decían Ana, y bueno, y después estamos abiertos a preguntas, ¿no? Y también sobre lo que ha comentado Enrique de ese próximo curso. Bueno, el tema del acoso escolar yo creo que a todos nos conmueve. A mí como padre, ¿no? Pues de mi hijo mayor, pues sufrió también acoso escolar. Él ya tiene 28 años y bueno, en esos momentos, cuando la impotencia que uno siente como padre, ¿no? Cuando ves que tu hijo lo está pasando mal, ¿no? Y especialmente también en esos años. Ahora se está creando mayor conciencia, pero es un tema sin resolver todavía. El verlo como algo que, bueno, que es parte de la vida, que es cosa de niños, es, claro, algo que poco a poco entre todos pues tenemos que ir revertiendo completamente, ¿no? Hoy mismo, viendo las noticias, le habían dado una paliza a un chico que empezaba el instituto, otro 12, y bueno, hace poco fue el Día de Prevención del Suicidio y desgraciadamente, el acoso escolar es uno de los factores de riesgo principales junto a, pero el acoso escolar es uno de los fuertes que nos llevaría al tema del suicidio. Entonces, ¿para qué prevenir? Si hablamos de acoso escolar, es innegable por todas las consecuencias negativas que tiene y a todos nos afectan. Eh, Bien viéndolo o porque lo están haciendo nuestros hijos, etcétera, ¿no? No sé Yo si quieres quería, comentar, sí. sí, yo quería también puntualizar, ya que Óscar ha comentado, ¿no? El caso de su hijo, que bueno, yo siempre he sido bastante sensible con esta violencia, ¿no? Que también sufrimos, o quizás en algún momento hasta uno ha podido ejercer por no ser consciente. Esa violencia invisible que en la sociedad está muy normalizada y que en muchos contextos pasa desapercibido, ¿no? Entonces, claro, estamos hablando de una violencia que se vive en las escuelas, en las familias, en las organizaciones, ¿no? En las relaciones de pareja. Y al final es un tipo de violencia que, como se normaliza, queda completamente invisible y realmente la persona que lo sufre pues se siente, claro, invisible, se siente excluida y bueno, pues por supuesto con toda esa sintomatología que estáis viendo aquí más abajo, ¿no? Entonces, creo que es un tema en realidad bastante importante en el que todos somos responsables y ahora veremos pues de qué manera podemos responsabilizarnos de este problema que está en la sociedad a nivel mundial. Ujú. Y el tema, bueno, de la prevención, Ana y yo somos como
terapeutas y nos encanta hacer terapia, ¿no? La psicoterapia. Y a la vez nos dedicamos también al tema de la prevención, porque cuando ves a alguien en terapia, ¿no? Y ves casos como que llegan a una depresión, un adolescente que está pensando en suicidarse, la pregunta de qué podríamos haber hecho como sociedad, ¿no? Para adelantarnos, irnos atrás en el tiempo, ¿no? Para que esto no sucediera. Que sí que nos gusta ayudar en terapia y a la vez lo que más nos gustaría es que las personas vinieran pues, para desarrollarse, pero cuando vienen por cosas tan fuertes, el tema de la prevención, la promoción del bienestar creo que es fundamental. Desde que terminé la carrera prácticamente, también, aparte de la terapia, llevé esta línea de prevención con el catedrático Javier Méndez Carrillo de la Universidad de Murcia y otros mentores que he tenido la suerte de que me han podido acompañar hasta el día de hoy. Ana se unió también conmigo hace ya bastantes años y compartimos tanto ese amor a la terapia como también esas ganas de prevenir, ¿no? Este tipo de problemáticas, ¿no? Eh, si quieres comentar un poquito. Sí, un poco sobre todo destacar, además de, bueno, todo lo que ha comentado Óscar, ¿no? De esos síntomas que nos encontramos, pues muchas veces de depresión, baja autoestima, ansiedad, pues resaltar que las víctimas también tienen más probabilidad de ideación e intentos de suicidio y que diferentes estudios también señalan las consecuencias negativas que hay para esos agresores en su vida adulta, ¿no? Aumentan los síntomas depresivos, esa tendencia pues a no seguir las reglas, ¿no? de la vida, mayor consumo de drogas, problemas con figuras de autoridad y aumenta la participación en más conductas violentas y delictivas. Es un dato importante, ¿no? De por qué es tan importante actuar pues, a tiempo pues, para que no sigamos sufriendo a destiempo las consecuencias de este problema. Y bueno, pues también por otro lado, comentar que los programas de prevención escolar han conseguido resultados positivos, aunque es verdad que las revisiones señalan un tamaño pequeño en el efecto de las muestras, ¿no? Para conseguir educar en la cooperación y en la paz, lo que nosotros vamos a proponer y vamos a hablar hoy es de lo que sería adecuado, ¿no? Promocionar en la escuela. Y esto implica promocionar el bienestar, promover programas para prevenir problemas emocionales, crear un clima de concienciación social, al mismo tiempo que apostamos por programas que eduquen en el perdón y la compasión. Esto lo explicaremos luego bien, ¿no? Un poquito lo que comenta Ana, aparte de esas referencias que aparecían anteriormente, estos últimos artículos que son más recientes, pues, vienen con los mismos resultados. Cuando aplicamos un programa para prevenir el acoso escolar, hay efectos positivos. Es verdad que los efectos, o sea, el grado que tiene de consecuencia positiva, ¿no? Rebajar esa victimización, por ejemplo, ese acoso, tiene un tamaño desde pequeño a mediano, o sea que desde luego es mejorable, ¿no? También la NAPS señala también, y esto pasa en todos los programas preventivos, no solo de la acoso escolar, también programas preventivos para la depresión, la ansiedad, el suicidio, ¿no? Que a la conclusión que se llega es que cada programa, ¿no? Bien sea un programa de prevención del acoso escolar, es una pieza importante, pero al final necesitamos como el puzzle entero, como diferentes piezas que vayamos armando para ir generando, por ejemplo, una organización donde los alumnos, los estudiantes se encuentren seguros, haya un buen clima, los profesores, los padres. Para eso tenemos que armar una serie de intervenciones y no solo simplemente llevar un programa de unas cuantas sesiones para prevenir el acoso escolar, ¿no? Entonces, esa idea, ¿no? Esa visión que tiene que ser también evolutiva. Si queremos, por ejemplo, que un alumno tenga autocontrol a la hora de resolver un conflicto, tenemos que entender que todo esto empieza mucho antes. Tenemos que empezar a prevenir ya desde la concepción, trabajar con esos padres, hablarle de educación emocional, hablarle de un apego seguro, de crianza saludable, hablarle también, hacer screening también respecto a traumas que pueden haber sufrido, pueden estar sufriendo, una información, una orientación, una intervención que tiene que empezar desde el principio, de que el cerebro ya se va desarrollando y va a permitir que después hayan comportamientos en el centro educativo
pues la familia que sean más saludables, ¿no? Entonces esta mirada evolutiva es importante, el periodo perinatal es fundamental, la adolescencia la llaman también como la segunda infancia, donde salen muchas cosas no resueltas de infancia en la adolescencia. Tiene unas características muy particulares también para ayudar a los padres, profesores, etcétera, ¿no? Y por otra parte, hace falta que haya una integración y una conexión de la información entre la familia, el centro educativo, los centros sanitarios. Entonces tenemos como que reinventar un poco todo, ¿no? A la hora de querer que haya un buen clima en las escuelas, en las familias. Para eso, como apuntan estas tablas, la visión sería ya no solo trabajar, ¿no? A nivel personal, podemos trabajar para fortalecer emocionalmente o que tengan mayor equilibrio estudiantes, profesores, ya no solo características, ¿vale? Como el autocontrol, también tenemos que tener en cuenta la armonía familiar, la sociedad, que haya baja violencia en el vecindario, o cómo son las escuelas, por ejemplo, o incluso la cultura donde estamos, ¿no? Hay una baja aceptación de la violencia, porque todo esto, esta visión sistémica va a ser necesaria a la hora de resolver, por ejemplo, el tema del acoso escolar, ¿no? Por eso, en nuestra intervención que llevamos a cabo, uno de los primeros puntos fundamentales es cómo conseguimos la motivación de todos los agentes que están implicados en esto. Los padres, los profesores, vecindario. Hay herramientas metodológicas para dinamizar ciertas reuniones, ¿no? Para conseguir una motivación hacia objetivos, descubrir esa escuela, ¿no? Esas familias o esa comunidad, si conocen sus fortalezas, que vean la visión de la escuela que quieren, cómo piensan crear esa escuela, ¿no? Dinámicas que vayan creando como un compromiso y una motivación, teniendo en cuenta factores que se han visto, por ejemplo, Daniel Goleman nos sonará mucho de la inteligencia emocional, en uno de sus manuales trabaja con Peter Senge, habla de la educación sistémica. Hablan de algo que nos encontramos cuando vamos a las escuelas a llevar un programa de promoción del bienestar, de prevención del acoso escolar o de depresión o de inteligencia emocional. Cuando es un programa que queda muy aislado no es suficiente, ¿no? Tenemos que ver cómo de forma sistémica integramos, ¿no? Motivamos para que se vaya engranando en toda la comunidad y en toda la organización educativa y familiar. Esto es fundamental, porque si no, si nos ponemos a analizar los efectos de los programas de acoso escolar, depresión, etcétera, lo que veremos que con el tiempo, el paso del tiempo, los efectos del programa se van diluyendo. Y muchas veces se puede ver como algo que si va muy en contra de la organización, quiero decir, la organización no está concienciada con lo que es la educación emocional o puede haber hasta resistencia, ¿no? A la incorporación de ciertos programas. Entonces, esto se ha visto mucho a nivel individual, grupal, ¿no? Cuando se quiere instaurar una medida de salud pública, como puede ser usar la crema solar para el sol, el uso de preservativos o simplemente motivarse para aprender regulación emocional, ¿no? Tenemos que tener en cuenta modelos como las etapas de cambio de Borchak y Clemenza, como las personas podemos a veces tener cierta resistencia al cambio, bien sea a nivel individual, a nivel grupal o organizacional. La entrevista motivacional o promover la fortaleza de la curiosidad va en esta dirección. Entonces, una de las primeras cosas sería hacer dinámica donde la organización, la familia puedan visualizar, puedan de alguna forma dirigirse hacia la escuela que pretenden crear. Y con esa dinámica movilizar sentimientos, emociones, ¿no? Y una dirección para conseguir eso, que se hable el mismo lenguaje. Porque si no, si intentamos incorporar un programa sin tener en cuenta esa organización o esa familia, la reactancia psicológica, la resistencia, es probable que en muchos casos pueda ocurrir. De hecho, nosotros también hicimos una intervención para promover esa curiosidad, ¿no? en los mismos estudiantes a la hora de incorporar un programa de bienestar. Entonces, tener en cuenta esta primera herramienta es fundamental si queremos tener éxito, ¿no? en el objetivo como sería una prevención del acoso.
Bueno, y una vez que entramos con esta motivación sistémica, hay otra parte muy importante, es cómo trabajar la educación en fortalezas y la educación emocional para la mejora de la convivencia, entre muchos beneficios. También la satisfacción laboral por parte del docente, la satisfacción en el aula por parte del alumno, la mejora del rendimiento académico, entre muchos más beneficios. Pero un poco para acercaros esto de la educación en fortalezas, bueno, nosotros ya desde hace unos años hemos llevado este tipo de programas que se marcan dentro de la promoción del bienestar. Concretamente, la psicología positiva es la que ha ido desarrollando en los programas de fortalezas. Bueno, la psicología positiva, un poco para aquellas personas que no lo conozcáis, se encarga de trabajar la parte óptima del ser humano y de las organizaciones, ¿no? ¿Qué sucede cuando las personas trabajan en el desarrollo de sus fortalezas, de sus virtudes, de sus emociones? ¿Cómo contribuye al bienestar, pues, en las escuelas, en las familias, en las organizaciones en general, ¿no? Y bueno, pues uno de los modelos con los que hemos trabajado es este modelo de Peterson y Seligman, que es un modelo de 24 fortalezas que se compone de 6 virtudes. Y bueno, pues el proyecto que nosotros hemos llevado en la formación con profesores, ¿no? Les instruíamos a trabajar cada una de estas fortalezas, primero trabajarlas en ellos. ¿Por qué? Porque algo importante es que es difícil que tú puedas enseñar a tus alumnos algo que no has trabajado primero en ti. Y una curiosidad con la que nos encontrábamos es que a los mismos profesores les resultaba difícil encontrar sus fortalezas. Estaban más acostumbrados a identificar aquello que tenían que mejorar o aquello que les faltaba. Seguramente muchos de nosotros, por el tipo de educación que hemos recibido, bueno, pues nos suena, ¿no? Es como que están más acostumbrados, lo que se dice, al boli rojo. Pero de repente llevar este tema de la educación en fortalezas va más allá solamente de decir qué podemos hacer para entrenar la creatividad. Se trata ya de utilizar un nuevo lenguaje, se trata de que tanto el centro educativo, los docentes, la dirección, los alumnos puedan conocer cuáles son sus fortalezas principales. Peterson y Seligman dicen que todas las personas tenemos 5 o 6 fortalezas, todas. El problema es que muchas veces no las conocemos y en muchos momentos hay fortalezas que podemos aprender y desarrollar. Nuestras fortalezas, bueno, tienen que ver con nuestros pensamientos, nuestras emociones y sobre todo que es algo que nos sale, no tenemos que esforzarnos, ¿no? Pongo el ejemplo, muchas veces la amabilidad. Bueno, pues es una fortaleza que para muchas personas les sale de manera natural y para otras tienen que esforzarse, ¿no? en ser amables. La amabilidad es una fortaleza muy importante para trabajar en el aula y sobre todo cuando hablamos, pues, de trabajar en una convivencia más pacífica, ¿no? En una convivencia donde los alumnos y las alumnas, pues, puedan estar en mejores condiciones para aprender y para sentirse seguros. Pero esa amabilidad también tiene que partir de la persona que imparte las clases, de los compañeros, de la dirección del centro. Entonces, hay muchas formas en las que tú ya puedes instruir y tiene que ver en cómo creamos espacios, ¿no? Donde poder desarrollar todas esas fortalezas, en las que podemos ofrecer generosidad, en las que podemos ser creativos, fomentar la curiosidad, cómo utilizamos las asignaturas, ¿no? Por ejemplo, si decidimos salir al patio del colegio, pues para la asignatura de ciencias y queremos fomentar también la apreciación de la belleza, cómo los alumnos pueden apreciar, pues, si tienen algún huerto en el colegio o cómo cuidan, pues, un poco ¿no? sus plantas, sus árboles. Es decir, que todo el tema de las fortalezas se puede implementar no solo como sesiones independientes, sino dentro de las asignaturas, ¿no?
Y creo que los profesores tienen una parte de responsabilidad muy importante, porque los profesores son figuras muy significativas en nuestra vida, ¿no? Y para bien o para mal pueden hacer cambios muy importantes. Y bueno, pues ahí también está toda la parte que tiene que ver con la educación emocional. La incorporación de los programas SEL es otra de las propuestas que nosotros hacemos, puesto que la educación emocional va también de la mano con la educación en fortalezas. Seguramente os habéis fijado que hay una virtud, que es la virtud de la humanidad, que tiene que ver con fortalezas interpersonales, donde está la inteligencia social. La inteligencia social es una habilidad de la inteligencia emocional muy importante, donde vamos a trabajar las relaciones con los demás, la empatía, la mirada al otro, ¿no? Y de la misma forma, la virtud de templanza, que es una virtud que lo componen fortalezas que nos protegen de los excesos. El exceso puede ser el exceso de rabia, de ira, ¿no? Que tienen, pues, se producen las conductas de acoso. Y donde el autocontrol aparece como una fortaleza importantísima. Por tanto, un programa de fortalezas tiene que ir de la mano con los programas de educación emocional. Los programas SEL, que es pues, programas de aprendizaje social y emocional, pues tienen resultados muy buenos, donde vemos que hay un mayor desempeño académico, mejoran las actitudes y el comportamiento y bueno, pues también se reduce el estrés emocional. ¿Qué trabajan los programas SEL? Pues trabajan la parte intrapersonal, que tiene que ver con esa conciencia de uno mismo, el autocontrol, la parte interpersonal, donde están las habilidades relacionales, la conciencia social, y la parte de los procesos de toma de decisiones de manera responsable, ¿no? Aquí hay ya muchas cosas que parece que ya están respondiendo a esas preguntas, ¿no? que al inicio comentaba Enrique que iban formulando personas interesadas. Entonces, ya parece que cuando vamos no solo trabajando un curso lectivo, sino que cuando estos programas están implementados en los valores del centro y curso tras curso, esto forma parte del lenguaje de la escuela, ¿no? Del lenguaje de los profesores, de los alumnos, es cuando pues podemos dar una respuesta a la actuación cuando se producen casos pues, de acoso, pues cómo van a ser los protocolos de actuación, si responden o si están paralizados o no tienen protocolos los centros. Y bueno, algo muy importante también es que, claro, cómo se enseña la inteligencia emocional en el aula, ¿no? De la misma manera que el entrenamiento en fortalezas, los procesos emocionales que se dan entre los alumnos y los profesores están presentes en el aula en todas las interacciones. Fijaros, desde que una persona entra a un aula, lo que desprende cuando mira, con su lenguaje no verbal, ¿no? Incluso con su tono de voz. Y cómo, pues aquí la importancia de que las propias personas hagan su trabajo, pues o bien en terapia, en talleres de desarrollo personal, toda la formación que hacen los docentes en los centros educativos, ¿no? Tanto con los profesores con los que trabajan, como con otros docentes bueno, pues a nivel ya de la Consejería de Educación, ¿no? Las formaciones que los proponen. Y yo creo que esto va a facilitar que entre ellos pues, se contagie ese lenguaje de esas necesidades que tienen tanto al final los alumnos y las alumnas como también ellos, porque algo importante es que además de que lo ponen de manifiesto, ¿no? Muchos estudios, es una realidad con la que nos hemos encontrado y es que el profesorado está concienciado de trabajar todos estos temas, pero le falta tiempo y recursos, se ven muchas veces desbordados y realmente hay una necesidad de introducir más figuras de psicólogos en los centros educativos y profesionales formados y preparados en estas temáticas, porque probablemente un docente tiene su materia y ya pues le lleva un tiempo. Sí sería bueno que tuviera ciertas habilidades para relacionarse con sus alumnos, para sacar lo mejor de ellos, para ser un profesor significativo. Pero hay muchas cosas que pueden llegar a desbordarles y nosotros trabajamos en muchos talleres, en formaciones y muchos los tenemos en nuestras consultas privadas porque precisamente vienen muy saturados
y realmente ya no dan lo mejor de sí mismos, ¿no? Pues todos conocemos el fenómeno de burnout, cuando una persona ya está quemada en su puesto de trabajo, pues que al final no puedes dar lo mejor de ti. Precisamente hay un desgaste en el que la persona pues ya no contempla tantas cosas, no puede ver cosas que quizás son muy obvias para otras personas y bueno, se pierde mucha calidad. Entonces, creo que también es importante poner la mirada tanto en los alumnos, los estudiantes, como también esos docentes que quizás en un momento lo que les inspiró a estar ahí fuera pues el ser una parte activa, ¿no? Bueno, pues en la vida de esos niños, esas niñas y ser esa persona significativa que antes hablábamos, ¿no? Pero muchos ven que su carrera profesional también se ve pues muy saturada. Y bueno, vamos a ver qué es esto de la conciencia social que nos va a contar Óscar. Bueno, vamos avanzando en pasos, como comentaba Ana, es fundamental una implicación, ¿no?, en este desarrollo de habilidades. Muchas de las cosas que vamos a comentar aquí trabajan como el que aprende a bailar o el que aprende un idioma nuevo, que necesita trabajar un tipo de dinámicas que tiene que ver mucho con lo corporal, con lo emocional, con la introspección. Y va a ser fundamental, ¿no?, como ha dicho Ana, el trabajar primero a nivel organizacional, que las organizaciones cojan conciencia, ¿no?, para ayudar a que los valores, la dirección estratégica de esa organización vaya en dirección de la salud mental, de el civismo, de la equidad, ¿no?, de la sabiduría. Y eso, claro, más allá de la lectura, ¿no?, o en leer libros, o realmente ese entrenamiento requiere un tipo de hacer cierta dinámica, cierta introspección, como decimos, tiene que venir motivado desde la misma organización. Eso sería el ideal y, por supuesto, la responsabilidad personal, ¿no? Pero la organización tiene que estar ahí. Bueno, otro paso sería el cómo vamos concretamente, si nos vamos acercando al tema del acoso escolar, trabajar las fortalezas. Ana también hablaba de la educación en fortalezas, está la que sería la justicia, ¿no? Hablar de civismo, de liderazgo, identificar situaciones que son injustas, bien en la escuela, en el vecindario, en las familias. Muchas veces lo que ocurre con el tema del acoso escolar es una bola de nieve. A mí me han tratado mal en el vecindario y entonces, de alguna forma, esa rabia se lleva entonces a la familia o de la familia a la escuela, ¿no? Entonces, parar de alguna forma esa bola de nieve, ¿no? Y bueno, esa conciencia de lo que es concretamente ya, porque hemos hablado de motivar a la organización entera, a la comunidad, hemos hablado de educar en fortalezas, que está vinculado con la motivación, y de educación emocional, y ahora ya nos metemos con lo que sería esa conciencia de lo que sería el acoso. Hay programas ya que son muy adecuados, como el Kiva, aquí en España también tenemos el Ciberprogram, han sacado hace poco una guía para la prevención del acoso escolar y el ciberacoso, que también es gratuita, la tutoría entre iguales. Todo este tipo de programas deben de aplicarse, ¿no?, para crear esa conciencia de qué es el acoso, qué es la violencia, como también decía Ana, la violencia que se ve y a veces la violencia que pasa desapercibida, es invisible y que ahora la sociedad está empezando a ver, ¿no? Hoy iba a una cita médica y también, bueno, pensando en la charla, la pantalla, que en la pantalla mientras estás esperando, pues van dando cierta información, ¿no?, sobre la salud, y había una parte de la información con imágenes que era gritar fuerte es violencia, ¿no?, insultar es violencia, no contra la violencia contra el personal sanitario. A nivel global, esta conciencia está creciendo, gracias a Dios. Está creciendo, pero nos queda todavía pues, mucho trabajo por hacer, ¿no? Dentro de esta conciencia de cómo solucionamos los conflictos, ¿no?, quizá nos suena más la justicia retributiva, ¿no? Bueno, hay que ver quién tiene la culpa en el conflicto
quiénes son los culpables y qué castigo va a tener, ¿no? Por supuesto es necesario que hayan consecuencias, ¿no? Y eso tiene que estar bien instaurado, pero la justicia restaurativa, que es donde muchos profesionales nos movemos, ¿no? Que tiene que ver con la mediación también, y programas de mediación que junto con los que hemos visto antes, hemos nombrado antes, son necesarios, irían en esta dirección, ¿no? De querer restaurar el daño, de solucionar, teniendo en cuenta todas las figuras que están presentes, por ejemplo, en el acoso escolar, la víctima, también el que inflige el daño, los que están dando y la sociedad entera, ¿no? Por supuesto, en el centro escolar tiene que haber un plan de convivencia, un proyecto educativo, estar en el reglamento, ¿no? Incorporado todo esto, ¿no? ¿Cómo uno sabe que va en esta dirección, ¿no? Pues estas son algunas preguntas que podríamos hacernos a la hora de elaborar, de resolver un conflicto, ¿no? Primero también, incluso como paso previo sería ver cómo me estoy sintiendo yo cuando hay un conflicto, cómo me siento yo, qué es lo que necesito, ¿no? Y saber cuál es mi rol en ese conflicto. Si soy el profesor, ¿no? Tengo que regularme y entonces aplicar, ¿no? Toda esta filosofía, ¿no? Por ejemplo, reflexionar, invitas a todos a los implicados cuando hay un conflicto para que puedan aportar una perspectiva, muestras una curiosa y honesta sinceridad hacia qué están pensando, sintiendo, qué necesitan durante y después del incidente, cuando ha ocurrido algo, les pides a los implicados, ¿no? A todos los implicados que piensen quién puede haber estado afectado, ¿no? Por la situación que ha ocurrido, qué necesitan para reparar y seguir adelante, todos los implicados, y escuchar, ¿no? Y trabajar juntos para encontrar formas de mejorar estas cosas. Por supuesto, lo primero, cuando hablamos de conciencia escolar, sería parar el daño. Ya hablamos de prevención, pero cuando ya está el daño, tenemos que pararlo y aplicar todos los protocolos para proteger especialmente a la víctima que está ahí sufriendo. Entonces, después tenemos que restaurar a la comunidad entera. La comunidad entera. Subiendo un poco en el escalón de lo que podemos hacer a la hora de prevenir el acoso escolar, el catedrático Enrique Echegurúa de la Universidad del País Vasco hablaba, ¿no? Cuando estaban preguntando sobre la prevención del suicidio, dice, creo que es bueno hablar de la prevención del suicidio y tender, ¿no? A nivel comunitario solucionarlo. Y tenemos también que hablar mucho de cómo fomentar la salud mental, porque al final lo que encontramos es que hay una serie de factores de riesgo o factores protectores que están ahí abajo cuando hablamos de muchas cosas, de suicidio, de acoso escolar, etcétera. Hay programas para prevenir problemas emocionales eh, que tienen también un efecto, tamaño del efecto medio, pero significativo y adecuado para ser implementados en los centros educativos. Nosotros también estuvimos trabajando el programa Sonrisa en centros educativos para prevenir la depresión y otros problemas emocionales y promover el bienestar. No es lo mismo prevenir problemas emocionales que promocionar el bienestar tampoco, todo eso hay que delimitarlo, pero ya contamos con muchos programas y con bastantes estudios que nos dicen que tenemos que implementarlo. Desgraciadamente, todavía, bueno, nos acercamos, investigamos un programa, lo aplicamos, pero después se queda ahí. Y todas estas piezas que estamos nombrando, ha llegado el momento en que tenemos que incorporarlas. Bien, bueno, puedes seguir. Bueno, y las fortalezas de perdón y compasión que, como visteis, voy a enseñar la tabla de fortalezas. Eh, las fortalezas de perdón y compasión aparecen en la virtud de templanza. Esta virtud lo forman, como comenté antes, fortalezas que nos protegen de los excesos. ¿Qué quiere decir en este caso? Pues de qué exceso estamos hablando, ¿no? Pues de un exceso de ira, de rabia. Hace unos años, en el 2017, bueno, pues nosotros estábamos ya trabajando el programa de entrenamiento en fortalezas personales y la verdad que nos interesamos mucho por las fortalezas del perdón y la compasión. Y bueno, vimos que ya en estos últimos años había ya más estudios sobre la fortaleza del perdón, más manuales que hablaban del perdón, de cómo promover bueno, la compasión, ¿no? Y, bueno, promover el bienestar, que es lo que nos interesaba. Y bueno, pues en una revisión
estuvimos haciendo de todas las intervenciones que se habían hecho con el perdón, la verdad que nos encontramos con resultados muy interesantes sobre cómo la educación en el perdón o las terapias del perdón, bueno, pues tenían beneficios muy importantes para la salud, como que había una disminución de la depresión, de la ansiedad y de la ira, y aumentaba el bienestar psicológico, incluso, bueno, pues la esperanza también. Y bueno, pues esto nos llevó a contactar con el doctor Robert Enright, perdón, un pionero en los estudios del perdón. Y bueno, vimos que tenía un programa que se llamaba el Anti-Bullying Forgiveness Program, basado en sus más de 20 años de investigación. Y fue Robert Enright quien nos contactó con Enrique Arellano, ya que fue el que nos comunicó que el libro que había publicado sobre el perdón, las 8 claves del perdón, estaba traducido en español con la editorial pues, que lleva Enrique Lefteria. Y bueno, pues he de decir además que Enrique fue muy amable porque nos pusimos en contacto con él, nos envió un ejemplar gratuito junto con otro para quitar el enfado, ¿no? Para trabajar con niños. Y la verdad que han sido 2 manuales que se convirtieron desde ese momento en manuales que, bueno, promocionamos mucho. A los profesores les animamos, ¿no? A que el del enfado, ¿no? Lo compró un montón de gente, incluso familias también. Y bueno, pues desde este momento, desde ese 2017, que nos interesamos tanto en esta fortaleza, pues bueno, vimos que este programa de Robert Enright lo había aplicado pues, a muchas zonas de conflicto y con resultados bastante interesantes. Entonces, lo que nosotros hicimos fue una adaptación del programa de Robert Enright a la población española. ¿Por qué? Bueno, pues un poco porque los programas, claro, no tienen el mismo efecto cuando lo aplicas en culturas o en poblaciones diferentes. Y bueno, pues uno de los datos, por ejemplo, que nosotros pudimos observar es la necesidad de entrenar todo esto que hemos comentado anteriormente para que tenga más efecto la educación en el perdón. Es decir, si previamente no se han trabajado, además de las fortalezas, pues programas como el SEL de educación emocional, socioemocional, es bastante difícil que cuando trabajamos un programa de educación en el perdón y además desde el primer momento trabajamos con situaciones reales en el que pedimos tanto a los alumnos y alumnas como los profesores que se beneficiaron del programa que elijan una situación pues con un nivel medio de malestar donde quieran trabajar el perdón. En el momento que una persona no ha trabajado sus competencias emocionales, en la gestión del enfado, que es la emoción principal que sentimos ante una injusticia, pues muy probablemente vamos a tener que detenernos más tiempo, ¿no? El paso a empezar a trabajar el perdón va a costar si no hemos hecho una gestión del enfado. Entonces ese es un punto creo que bastante importante, ¿no? Sí, sí. Una información relevante que al llevarlo aquí en España, ¿no? En centros de la región de Murcia y en Cantabria, pues vimos que en España teníamos mucho que hacer con la educación emocional. Sí. No sé si hay 2 preguntas ahí o si queréis mejor que terminemos y al final hacemos un estado. Estamos a un cuarto de hora del final y ¿cuánto os queda de presentación? Estamos poquito. Pues termina y luego pasamos un poco a Y preguntas. como, bueno, aquí os señalamos, por ejemplo, un reciente metaanálisis que habla de los efectos positivos de la educación en el perdón a la hora de rebajar esa ira en niños y adolescentes, liderado por Robert Enright. Hay mucha investigación, pero bueno, no hay tiempo ahora mismo para hablar de ello. Pero en este artículo que hay al lado también se ha observado, por ejemplo, que los estudiantes que acosan se relacionan cuando hay un peor clima familiar, mayor desobediencia paterna, cuando ya en casa están pasando cosas, ¿no? Cómo eso se lo llevan a la escuela. Ya no como una teoría, sino en esta investigación se demuestra esa relación, ¿no? Hay también un grupo muy fuerte de Quintana Ors y Rey, de la Universidad de Málaga, que también han trabajado el perdón, y que lo que nos llegan a decir en su investigación es que el perdón se convierte en un factor protector. Estudiaron a 1.650 adolescentes y vieron cómo los que tendían mayor al perdón tenían menos probabilidades de convertirse en futuros acosadores, porque a veces
pasa eso. Cuando alguien ha sido víctima del acoso, puede transformarse en un acosador, ¿vale? Entonces, el perdón es como que protege para que eso no se produzca, ¿no? Igualmente, el grupo italiano de Barbara Barcasia y colaboradores replican un poquito este estudio con una muestra también muy amplia y llevan a lo mismo, ¿no? Como ha dicho Ana, eso nos llevó también a realizar un programa que podéis leer también en un artículo que ya está publicado. Rafael Vizquera también nos sugirió si queremos escribir también en su revista sobre la intervención. Y bueno, estos serían lo que serían los módulos del programa que nosotros llevamos a Adaptados. cabo, adaptados. Sí, es decir, nosotros adaptamos, como comenté anteriormente, un poco a población española, pues los módulos del programa de Robert Enright, en el que el primer punto, pues como comenté también, desde el primer momento trabajamos ya con situaciones reales, ¿no? Donde las personas eligen una situación donde, bueno, pues alguien ha sido injusto con ellos y van a trabajar el perdón hacia esa persona. Elegimos situaciones de un nivel medio, ¿vale? Eso es importante decir porque no hay tiempo para trabajar con casos más complejos, ¿no? Donde a veces incluso también el perdón tiene límites, que también es importante puntualizar. Pero bueno, en nuestro programa, las sesiones de las que va nuestro programa es el primero, aceptar y comprender el enfado, ¿no? Fíjate que cómo nos han educado a nosotros en el tema del perdón es que desde pequeñitos, probablemente en las familias, lo que se promueve es que cuando unos hermanos se pelean, automáticamente ya te están diciendo, pide perdón a tu hermano, ¿no? Y nunca, pues, probablemente hayamos escuchado, ¿cómo te sientes? ¿Estás dispuesto a perdonar ahora? ¿No? Es como ya inmediatamente perdona a tu hermano y ya hacer las paces. O sea, quiere decir que incluso nuestros padres, todo el tema de la educación emocional, pues no les ha llegado este legado y por tanto no nos lo han podido transmitir. Y las emociones difíciles que a ellos mismos les cuesta lidiar, automáticamente quieren que enseguida se pasen, que se solucione, pero seguramente muchos hermanos habrán sentido que no, ese perdón no era auténtico ni verdadero porque todavía estaban enfadados. Entonces, ese primer punto de aceptar y comprender nuestro enfado es, bueno, muy relevante porque además a todas las personas no nos enfada lo mismo y nuestro nivel de enfado cambia mucho, ¿no? Unas personas tienen un enfado más intenso, otras personas les cuesta mucho enfadarse, entonces es un punto bastante interesante abordar. El segundo, bueno, pues que hablamos de comprometerse a resolver con templanza y sabiduría. En el programa de Robert Enright, él hablaba ya de comprometerse a perdonar. Nosotros hicimos esa adaptación porque muchas personas no están ya dispuestas a perdonar. Entre otras cosas, también trabajamos las definiciones del perdón. Las definiciones que maneja, ¿no? El perdón desde la ciencia son bastante interesantes, ¿no? Y creo que cuando manejamos una definición del perdón, nos puede ayudar también a entender lo que queremos trabajar. Entonces, pues una vez que hemos ido trabajando esas definiciones del perdón y esa gestión emocional, en esta segunda lección, pues trabajamos cómo resolver con templanza, ¿no? Como hemos hablado antes, el autocontrol, cómo podría ayudarnos el autocontrol a no pues pagar violencia por violencia, a comprender un poco más allá lo que está sucediendo y la sabiduría, pues adquirir más conocimiento. Bueno, en el tercer punto del programa hay una parte muy importante donde se trabaja la empatía, ver a la persona que nos ofendió o que ofendimos si hablamos de la persona que ha agredido, con nuevos ojos, donde aquí podemos trabajar con más perspectiva, con una mirada más amplia, ¿no? Y es una parte muy, muy importante del programa. De la misma forma, al trabajar la compasión hacia dicha persona, bueno, pues también todos los últimos años el trabajo de la compasión, pues las terapias de compasión han avanzado mucho en la psicología y hay herramientas muy interesantes también para trabajar en las aulas. Y el último punto, que Robert Enright lo llama resistir al dolor, nosotros lo hemos enfocado más en afrontar y restaurar sabiamente, ¿no? Porque también veíamos que en el contexto español resistir al dolor era como aguantar todo. Y claro, ¿no? A veces hemos, bueno, pues visto profesores que no les gustaba, ¿no? No, o sea, que yo tengo que ser amable, ¿no? Si además
Fijaros que hasta incluso el tema de la amabilidad también para algunas personas es como una fortaleza que también hay que trabajarla mucho porque a veces no está bien entendida. Entonces, en este último punto nos enfocamos mucho en un afrontamiento sabio, saludable, cuando la persona está en contacto pues, con sus emociones, sus necesidades, puede utilizar la asertividad y, bueno, pues tener una comprensión también más global. Bueno, aquí tenemos también el manual que nos sirvió mucho de guía, porque a raíz de ahí trabajamos con profesores, trabajamos también con niños y adolescentes, formamos también a psicólogos y a otras personas en terapias del perdón, y Robert Enright ha sido desde luego un referente, ¿no? Tenéis también otros manuales que también hablan conceptualizan lo que sería el perdón dentro como fortaleza psicológica, ¿no? Y dentro de la psicología, que hay que diferenciarlo mucho, ¿no? De otros contextos. Y bueno, para terminar sería eso, ¿no? Robert Enright en una ocasión también decía que el perdón es como la pieza como que falta, y nosotros seguimos también esa idea. Creemos que hay que trabajar a nivel sistémico, que hay muy buenas intervenciones como la educación en fortalezas que también nos van a hablar de cómo resolver los conflictos, crear conciencia social con programas que ya hay de conciencia social sobre el acoso escolar, tender hacia la amabilidad escolar, hablar también no solo del acoso escolar, sino de la amabilidad escolar. Los programas socioemocionales, como ha comentado Ana, son la estructura, y hay que empezar desde que unos padres ya son conscientes de que van a ser padres, hay que empezar ahí. Ahí podríamos hablar mucho del desarrollo del cerebro, del hemisferio derecho, los estudios de Alansor, etcétera, y otras intervenciones que nos van a llevar, ¿no? Como al perdón, que quizás es la habilidad más complicada, pero que también que deja el corazón como más en paz. Nosotros promovemos una intervención en el perdón no autoritaria. Cuando la persona tiene resistencia para el uso de la palabra perdón, podemos hablar de dejar ir esa emoción negativa, o quedarte en paz, o tener autocontrol, etcétera, ¿no? Y nada, muchas gracias por vuestra atención. Esto, habíamos terminado la presentación, por si hay también preguntas o... Sí, muy bien, quiero daros las gracias. Puedes quitar la presentación. Eso. Muy bien, daros las gracias por esta magnífica exposición de todo el programa, y una de las cosas que yo he podido apreciar, también están dando las gracias por el chat, es esta visión sistémica, esta visión de implicar a todas las partes, esta visión que va por las diferentes capas del conocimiento. Y también me ha gustado, Ana, el perdón desde la ciencia, porque cuánta gente no me he topado. Ay, eso suena a cosa de iglesia, a cosa de los curas. Claro. Y el abordaje es tan distinto, y sobre todo porque hay esas barreras ya a la palabra perdón, ¿no? Y había en las propagandas que pusimos en redes sociales para promover el curso, había alguien que se fue a varias redes sociales a dejar siempre el mismo mensaje diciendo: no, a los niños hay que enseñarles artes marciales, porque eso se aprende en el dojo, la disciplina y el autocontrol, ¿no? Y también tener la fuerza para poner a un acosador en su sitio, ¿no? Entonces es otra visión totalmente distinta, ¿no? Porque sí, las artes marciales tienen un trabajo importante en la vida de los chavales, en fortalecerles, en restaurarles la autoestima, el deporte, el compañerismo, pero no es lo único que van a encontrar ahí. Y a veces hay chicos que sufren, que son neuroatípicos, o que tienen un rasgo que atrae la violencia, y otros, como tú justamente comentabas, que viven violencia en casa y la replican en el colegio, y entonces ya no se sabe qué fue primero, si el huevo o la gallina, ¿no? Entonces Claro. el programa es un programa muy amplio, y os felicito, y es un honor teneros en el instituto. Y quiero recordar a las personas que están escuchando esta charla y a las que van a ver el video, que el programa inicia ya en octubre y que se pueden matricular. Empezamos el 3 y el 4 de octubre online.
hay un descuento para profesionales de España y de América Latina. El precio cuesta 90 euros por los 2 días, pero tienes con el descuento que aplica a todas las personas, te sale como en 67 euros completo, ¿no? Que no pagas 30 euros por día, que no es mucha cosa. Entonces, pero lo puedas asumir. Y estás muy cordialmente invitados todos a participar en esta formación. Y no sé, quiero invitar a las personas que tengan preguntas, comentarios, las pueden escribir en el chat, pueden levantar la mano y yo subo y podéis hacer la pregunta en directo. Esta es una oportunidad para vosotros. Y si no hay más preguntas, pues vamos a terminar. Bueno, tenemos un público atento y silencioso. Muy bien, pues entonces vamos a proceder a cerrar. Y Oscar, Ana, ¿hay algo que querráis decir o comentar? Un placer estar con vosotros, con todos los asistentes. Agradecerte un montón, Enrique, también la llamada. Un placer colaborar con el instituto, Sí, otros sí. ciclos, y nos sentimos muy halagados de poder estar ahí. Es un placer contar tenéis esas cualidades tan hermosas de los cuales se beneficiarán todos sus alumnos y sus colegas. Y gracias por enfocarse en este aspecto tan importante de la vida social. Muchas gracias. Y Yo vamos a también darle Ana, me por sumo favor. a las gracias por contar con nosotros y bueno, sobre todo que eres parte referente del programa Educación en el Perdón, pues Eleftheria y Enrique Arellano, pues gracias a las 8 claves del perdón nos permitió también bueno, tener mayor amplitud y conocimiento en este campo y fue de mucha utilidad para nosotros. Claro, claro, es un mutuo hacer, ¿no? Así como todas las personas que acuden, entre todos hacemos esta red de cambio, ¿no? Porque no, eso es un trabajo que nos toca a todos. Y entonces esto es tan importante contar con profesionales como vosotros y con las personas que han venido aquí a la charla el día de hoy. Pues damos a todo el mundo las gracias. Ana, Oscar, un fuerte abrazo y con muchas ganas de veros pronto en persona. Sí, Ok, muy bien. Nos vemos. hasta luego, Hasta gracias. luego, Hasta saludos. luego. Hasta luego todo el mundo, adiós.